Buen día a todos. Para nuestro proyecto integrador escogimos el Sistema de Información de Prestaciones de Salud, los denominados RIPS. Este grupo está conformado por Daniela Cáceres, Andrea Milena Camargo, María Luis Garzón y quien les habla, Caroline Villamarín. ¿Qué quiere decir la sigla RIPS? Es el Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud. ¿Qué son los registros individuales de prestación de servicios de salud? Se define como el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control. También sirven como soporte de la venta de servicios, cuya denominación, estructura y características sea unificado y estandarizado para todas las entidades, a que hace referencia el artículo segundo de la resolución 3374 del 2000, que más adelante hablaremos de ella. Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, los profesionales independientes, los grupos de práctica profesional, las entidades administradoras de planes de beneficio y los organismos de dirección, vigilancia y control que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacer estos registros. En cuanto a la obligatoriedad de registro de los datos de los RIPS, actualmente todos los prestadores están obligados a generar, transferir, organizar y entregar los datos a las entidades que realicen el pago de las atenciones de salud. Las siguientes son algunas de las normas que determinan la obligatoriedad de los datos de RIPS. Encontramos la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Dentro de sus especificaciones está el artículo 173 de las funciones del Ministerio de Salud. En el numeral 7 encontramos que el Ministerio de Salud reglamenta la recolección, transferencia y difusión de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del Sistema de Seguridad Social de Salud, independiente de su naturaleza jurídica, sin prejuicio de las normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de comercio. Encontramos la resolución 3374 del 2000, por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. En el artículo segundo de esta resolución encontramos las disposiciones contenidas en la presente, que son de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, de los profesionales independientes o de los grupos de práctica profesional de las entidades administradoras de planes de beneficio definidas en el numeral 2 del artículo primero de esta resolución, y los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad de Salud. Resolución 951 del 2002 establece en su artículo primero, a partir de la vigencia de la presente resolución, las entidades administradoras de planes de beneficios definidas en el numeral 2 de la resolución 3374 del 2000 no podrán retrasar la recepción, revisión y pago de las cuentas de cobro o facturas por no estar soportadas en los RIPS, o cuando estos no pasen el control de la estructura y consistencia de datos del validador del Ministerio de Salud. En el decreto 4747 del 2007, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. Asimismo, ratifica la obligatoriedad del envío de los datos de RIPS y recalca la función del Ministerio en cuanto a la revisión, ajuste y actualización del anexo técnico. En su artículo 20, Registro Individual de Prestaciones de Salud, el Ministerio de la Protección Social revisará y ajustará el formato, codificaciones, procedimientos y malla de validación de obligatoria adopción por todas las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En la Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, encontramos el artículo 44 de la información en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el numeral B, recoger y sistematizar la información que determine el Ministerio de Protección Social para monitorear
los resultados en salud de las entidades territoriales aseguradoras y de los prestadores con el fin de alimentar el sistema de rectoría y administración por resultados previstos en el artículo 2 de la presente ley. En esta ley 1438 del 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los presentes artículos, en el 112, hablan de la articulación del sistema de información, que a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social, denominado SISPRO, se articulará el manejo y será el responsable de la administración de la información. En el artículo 114 nos hablan sobre la obligación de reportar. Lo que hemos dicho durante la presentación es una obligación de las entidades promotoras de salud, los prestadores de servicios de salud, direcciones territoriales, empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las administradoras de riesgos profesionales y los demás agentes que integran el sistema. Adicionalmente, en el artículo 116 hablan de sanciones por la no provisión de la información, ya que los obligados a reportar que no cumplan con el reporte oportuno, confiable, suficiente y con mala calidad mínima aceptable de la información necesaria para la operación del sistema de monitoreo de estos registros serán reportados ante las autoridades competentes para que impongan las sanciones a que hubiere lugar. Adicionalmente, el artículo 130 habla sobre las conductas que vulneran el Sistema General de Seguridad Social en Salud y del derecho a la salud. No reportar oportunamente la información que se le solicite por parte del Ministerio, la Superintendencia o por la Comisión de Regulación en Salud o quien haga sus veces. En la Ley 1753 del 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todo por un Nuevo País, nos hablan sobre la política integral de salud en los siguientes enfoques: atención primaria en salud, salud familiar y comunitaria, articulación de las actividades individuales y colectivas, enfoque poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de salud por curso de vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgo, el fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano, en el marco de la Ley 1164 del 2007, asimismo las articulaciones de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo en incentivos de salud y la definición de requerimientos de información para su seguimiento y evaluación. Y por último, la resolución 1531 del 2014, por la cual se modifica la resolución 3374 del 2000 en cuanto al mecanismo de transferencia de datos de registro individual de prestación de servicios de salud y su ámbito de aplicación. Se establece el mecanismo para la transferencia de estos datos a través de la plataforma de integración de datos PISIS del Sistema de Información de la Protección Social y se amplía las entidades obligadas a reportar mediante la modificación en tal sentido de la resolución 3374 del 2000. En este orden de ideas, los objetivos del RIPS dentro del marco de las competencias son formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar. Bajo estos objetivos podemos entonces responder a la pregunta ¿para qué sirven los RIPS? Y estos sirven para formular políticas de salud, realizar la programación de oferta de servicios de salud, evaluar cobertura de servicios, asignar recursos financieros, humanos y técnicos, validar el pago de servicios de salud, fundamentar la definición de protocolos y estándares de manejo clínico, ajustar la unidad de pago por capitación, establecer mecanismos de regulación y uso de servicios de salud, controlar el gasto en salud, ajustar los contenidos de los planes de beneficios en salud y conocer el perfil de morbilidad y mortalidad. ¿Cuáles son los tipos de datos que maneja la resolución 3374 del 2000? El registro individual de servicios de salud está conformado por 4 clases de datos que aplican dependiendo del servicio de salud registrado. El primer tipo de dato corresponde a los datos del servicio. En este caso, en el ámbito de la consulta, serían el código de la consulta, la fecha de realización, finalidad,
motivo que la originó, enfermedad con su respectivo código y la causa externa. Otro tipo de dato corresponde a los datos de identificación como el documento de identificación, nombres y apellidos del usuario, edad, sexo, tipo de afiliado, EAPB y lugar de residencia. También los otros tipos de datos son el de motivo de atención y también los datos de valor. De una manera sencilla, podemos definir en estos 4 pasos cómo se debe realizar el RIPS. Primero, se debe hacer un registro por cada persona atendida. Segundo, hacer un registro por cada atención prestada al usuario. Tercero, definir qué tipo de datos componen el registro. Y cuarto, definir un campo para cada dato de cada registro. Mediante el siguiente esquema, queremos mostrar el flujo de reporte de datos del RIPS en el sistema. Inicialmente, el dato primario es generado por las IPS. Estas organizan los datos de acuerdo con la resolución 3374 del 2000, los pasan por el validador de RIPS que descargan del ministerio, verifican que no tenga errores. Si estos se presentan, se deben corregir para el correcto envío y se envían a la respectiva EAPB, que es la aseguradora que pagará la atención. La EAPB recibe los RIPS de la IPS, los valida con el validador de la IPS y luego de verificarlos, los carga en su base de datos de prestaciones. Posteriormente se procede a consolidar los datos enviados por las IPS a los datos de aseguramiento con código de EAPB y los datos del afiliado para generar un reporte de RIPS que será enviado al ministerio previa validación con el validador de la EAPB que descargan también del ministerio. Mediante este esquema queremos ilustrar la vía común de generación de RIPS según el modelo de atención. En el primer caso, un paciente que acude por cualquier dolencia al servicio de consulta externa es admitido. En este momento serán tomados todos los datos de identificación y se le asigna una cita que puede ser prioritaria o diferida. En el momento en que el paciente asiste a dicha cita, debe pasar por un proceso de facturación donde se emite una factura dependiendo de los servicios de salud que se estén utilizando en el momento y de esta manera se genera el cobro respectivo a la entidad de afiliación o según tipo de afiliación, un copago o cuota moderadora o el valor como particular. Posteriormente se realiza la valoración por el profesional de salud, como es el caso de una cita médica con formulación de medicamentos, o se somete a un procedimiento como un procedimiento odontológico, la realización de exámenes de laboratorio u otros servicios como el traslado de pacientes o bancos de sangre, entre otros. Después de que la atención ocurre, existen 2 posibilidades: que el paciente egrese para su hogar o que el paciente sea remitido para otra IPS. En este caso suele ser un proceso que usualmente se deriva hacia un servicio de urgencias. En el caso del modelo de atención de urgencias, el paciente acude porque se siente enfermo o porque fue trasladado por un accidente o en remisión desde otra institución. En estos escenarios, el paciente pasa también por un proceso de admisión donde se obtienen los datos del paciente y si éste no puede brindar la información al momento del ingreso, se deberá hacer posteriormente por entidades correspondientes o familiares. Viene entonces seguidamente el proceso de triage para establecer el nivel de prioridad de la atención. Y si en este triage se decide que el paciente debe ser derivado a una consulta ambulatoria y se da egreso del servicio de urgencias, no completa el proceso de atención adicional en dicho servicio. Por el contrario, quien requiere ingreso para valoración y manejo en el servicio debe ser ingresado y atendido, y esto puede derivar en diferentes escenarios, también como lo habíamos visto en el ámbito ambulatorio, que pueden ser procedimientos, atención médica, remisión, estancia de observación o indicación de hospitalización. En este punto es muy importante aclarar que todo paciente que ingresa por urgencias no genera información para RIPS, solo aquellos que tengan estancia en observación con requerimiento de diagnósticos de ingreso y posteriormente diagnósticos de egreso. En esta estancia, el paciente, por decirlo de alguna manera, es consumidor de servicios
como laboratorios, atención por especialistas, imágenes, entre otros, y esto genera un cobro al estar ocupando una camilla en urgencias, y esta atención es la que finalmente genera RIPS en archivos de consulta y urgencias. En el caso de que el paciente tenga indicación de hospitalización, esto genera una estancia hospitalaria donde el cobro puede ser mayor, con también un consumo de servicios adicionales. Puede ocurrir entonces que tras la observación o la hospitalización el médico defina la conducta de egreso del paciente, bien sea para su domicilio o se indique una remisión para otra IPS, o también puede ocurrir que el paciente fallezca durante la atención, y en este momento es cuando se realiza el proceso de facturación. Esta es una manera fácil de entender cómo en los modelos de atención se recopila la información necesaria y se deriva para la generación del RIPS. El CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Este convierte términos diagnósticos, signos, síntomas, traumatismos, hallazgos anormales y de laboratorio, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños en códigos alfanuméricos, lo que permite su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de información. Estos permiten la estandarización y comparación de la información en salud a nivel nacional e internacional junto con los CUP. ¿Qué permite el CIE-10? Identificar los principales problemas de salud, establecer políticas, programas y acciones encaminados a su atención, permite tener estadísticas de calidad, posibilita la adecuada toma de decisiones para la atención de los problemas en salud. ¿Quiénes deben reportar la información de datos? Profesionales independientes de salud, grupos de prácticas profesionales, IPS públicas y privadas. Estas deben reportar los datos a las EAPB, entidades administradoras de planes de beneficios, quienes se encargan de reportar a los entes territoriales, específicamente a la Dirección Local de Servicios de Salud, quienes transmiten los datos consolidados al Ministerio de Salud. ¿Las IPS pueden tener más datos sobre la atención? Sí, las IPS pueden tener todos los datos que requieran tanto para su gestión como para responder a los requerimientos de entes de control. Pero específicamente para el reporte a las EAPBs, solo deben reportar los solicitados en la mencionada resolución en el orden exigido. ¿Dónde puedo consultar o generar estadísticas relacionadas con RIPS? El CISPRO depende de una herramienta denominada Cubo, donde aparte de las bases de RIPS se encuentran datos de BDUA, ROAF, estudios de suficiencia, SISMED, entre otros, que permiten a los diferentes usuarios generar estadísticas, no solamente de RIPS, sino de la unión entre las diferentes bases de datos. Uso de los datos de los RIPS. Estos datos sirven para tener información sobre los pagadores, los usuarios, la atención y los valores. También brindan datos de conocimiento sobre la distribución de las enfermedades y factores de riesgo por ubicación geográfica y condiciones de calidad de vida. También sobre la priorización de actividades como programas de PIP y conocimientos sobre análisis de formas de contratación y evaluación de efectividad de la atención prestada. También brinda datos de información sobre los motivos más frecuentes de consulta, tipos de atención realizadas, consumo de medios por usuarios y monto facturado a cada pagador. Con respecto al proceso de facturación, encontramos la resolución 3047 del 2008, por medio de lo cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud definidos en el decreto 4747 del 2007. Cuando se habla de facturación de cuentas clínicas, se debe demostrar las entidades que van a pagar, los servicios facturados y los usuarios que se están atendiendo.
Se realiza atención del paciente y se hace la liquidación, es decir, de la historia clínica por los servicios que se le prestaron al paciente para generar un documento confiable que es la factura. Para demostrar los procedimientos que se le realizaron al paciente, el RIPS provee los datos mínimos para hacer el seguimiento. Se anexan soportes, registros individuales y archivos planos. Para hablar de los tipos de archivos, tenemos que tener en cuenta que en los RIPS se presentan 10 archivos que tienen estructuras y datos específicos, aunque algunos de estos se repiten en varias estructuras por constituirse en las llaves que permiten las relaciones entre estos. Los tipos de archivos son los siguientes y hay que tener en cuenta sus abreviaturas para el entendimiento. Entonces están los archivos de control, de transacciones, usuarios de servicios de salud, de consulta, procedimientos, urgencias con observación, hospitalización, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. Vamos a hablar sobre el anexo técnico número 5, soportes de facturas. Define qué son los soportes y cómo se aplican y se describen en varios ítems. La factura detalla cargos de forma objetiva donde aparece cada uno de los ítems que se está facturando. La autorización corresponde al aval para la prestación del servicio de salud por parte de una entidad responsable de pago a un usuario en un prestador de servicio autorizado. Y el resumen de atención es el resumen de la historia clínica del paciente que se ha recibido los servicios de urgencias, hospitalización y o cirugías. También podemos encontrar el resumen de los exámenes de apoyo diagnóstico, reporte que el profesional responsable hace de exámenes clínicos y paraclínicos, descripción quirúrgica, corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos ocurridos como parte de un acto quirúrgico que recopile los detalles de los procedimientos. Registro de anestesia corresponde a la reseña de un acto anestésico que incluye la técnica empleada y el tiempo requerido. También encontramos la hoja de traslado que resume condiciones y procedimientos practicados durante el traslado del paciente en la ambulancia. Fórmulas médicas, documento en el que se describen los medicamentos y otros servicios médicos que requiere el paciente. Lista de precios es el documento que relaciona el precio al cual el prestador factura los medicamentos y demás servicios médicos. También encontramos el recibo de pago compartido. Trata de etiquete, bono o vale de pago de cuotas moderadoras o copagos pagado por el paciente a la entidad responsable. La hoja de atención de urgencias es el registro de atención que se realiza en el mismo y los odontogramas es la ficha gráfica del estado bucal del paciente y se ven registrados en los tratamientos odontológicos. El comprobante recibido de usuario indica la confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario. Lleva firma o huella digital del paciente o quien lo represente. Hoja de administración de medicamentos es un reporte detallado del suministro de medicamentos a pacientes hospitalizados, donde se incluye información como nombre del medicamento, presentación, dosificación, vía, fecha y hora de administración del medicamento. Entonces, con base en la información recogida, podemos decir que los RIPS son un soporte de la venta de servicios en donde la denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades prestadoras de salud.